Revolución cubana. Desde que se independizara de España, la vida política de Cuba había estado condicionada por la relación que mantenía con Estados Unidos. Hasta 1933, en la Constitución cubana, existía una cláusula conocida como la Enmienda Platt, que permitía la intervención norteamericana en la isla para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos de ese país residentes en Cuba. Hacia 1952, las empresas norteamericanas controlaban el 47,4% de la producción azucarera, el 90% de la producción de electricidad y de las redes telefónicas, el 70% de las refinerías de petróleo, el 100% de la producción de níquel y el 25% de las casas comerciales, de los hoteles y la industria de productos alimenticios. En 1960, el gobierno norteamericano dejó de comprar azúcar. Esto condujo a un acercamiento de los cubanos con la URSS, que se comprometió a comprar 500.000 de toneladas anuales de azúcar durante 4 años. Estados Unidos decidió entonces no enviar más petróleo a Cuba, que comenzó a proveerse de la URSS. La economía de Cuba dependía de las exportaciones de azúcar, cuya producción y comercialización estaba controlada por compañías extranjeras. A partir de 1944, por primera vez, la mayoría de la población pudo participar en elecciones. Sin embargo, los gobiernos electos continuaron bajo la influencia de Estados Unidos. En los primeros años de la década de 1950, se incrementaron las acusaciones de corrupción y ante las movilizaciones de protesta, un sector del ejército apoyado por compañías norteamericanas y empresarios cubanos dio un golpe de Estado. El nuevo dictador fue Fulgencio Batista. En poco tiempo comenzó la resistencia, que unía en sus reclamos la lucha contra las injusticias de la desigualdad de orden social, con los planteos de independencia económica y autonomía y por lo tanto contrarios a la injerencia de Estados Unidos en el país y en la región. En la universidad se colgaron banderas negras como señal de luto por la muerte de la democracia y se conformaron las primeras organizaciones de oposición. Los estudiantes reclamaban el retorno a las formas democráticas de gobierno y propiciaban para ello como método de lucha válido las protestas masivas de la población. En 1953, Fidel Castro organizó un asalto a la sede del ejército, el cuartel Moncada. El intento fracasó y Fidel Castro fue arrestado y se fue hacia México, donde continuó organizando la resistencia. En 1956, Fidel y un grupo de rebeldes llegaron a la isla con el objetivo de derrocar a Batista, pero no lo lograron y se refugiaron en Sierra Maestra. Allí, junto con el Che Guevara, organizaron el ejército rebelde. El ejército de la dictadura fue reemplazado por el ejército rebelde. Los cargos del gobierno fueron asumidos por los jefes revolucionarios. En 1961, Cuba rompió relaciones con Washington y proclamó el carácter socialista de su gobierno y estrechó sus lazos comerciales. Frente a esta decisión, Estados Unidos presionó a los demás países de América Latina y logró que expulsaran a Cuba de la Organización de Estados Americanos y rompieran relaciones con su gobierno. En otoño de 1962, las relaciones entre ambos países se volvieron aún más tensas cuando Estados Unidos comprobó que Cuba había instalado en su territorio misiles de origen soviético. El presidente estadounidense John F. Kennedy anunció entonces el bloqueo naval de la isla para evitar la llegada de más barcos soviéticos con armas. Después de varios días de negociaciones, durante las cuales la guerra nuclear parecía inminente, el presidente soviético Nikita aceptó el 28 de octubre eliminar las bases de misiles a cambio de no invadir la isla. En 1962, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos debido a la presión que el gobierno estadounidense ejerció contra el régimen de Castro. Hoy, en abril de 1989, nos encontramos afuera de La Habana y acaba de salir el presidente soviético Mikhail Gorbachev. Nos acabamos de enterar, según lo dicho por él, que ambos países tienen un tratado de amistad por 25 años.